Muy buenas a todos, aquí estamos un día más, un martes más en nuestro canal. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho, ver el vídeo hasta el final para que así YouTube notifique de que he subido vídeo nuevo. Muchas gracias a todos por el apoyo en los vídeos anteriores. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. El secreto de papá. Mi hermano Lucas y yo crecimos solos al lado de mi papá. Lo que él nos contó es que mi mamá murió por una enfermedad sin cura y tuvo la opción de darnos en adopción, pero no lo hizo, porque prefirió hacerse cargo de nosotros. A pesar de los años que han pasado desde la muerte de mamá, él jamás nos ha mostrado alguna foto. Su justificación es que no quiere que suframos recordando a la mujer que nos dio la vida. Eso siempre se nos hizo extraño, pero preferíamos omitir la pregunta, ya que cuando algunas veces le hicimos, papá se molestaba demasiado y nos castigaba, encerrándonos a mi hermano y a mí en la habitación. Papá no es como cualquier otro, nos pone un horario para dormir, 9 de la noche para ser exacto. A esa hora no se debe escuchar ningún ruido en la casa, porque si a alguno de nosotros por tonto se le ocurre hacer un sonido, nos deja sin comer un día entero. Un día recuerdo que bajé las escaleras como siempre y me encontré a papá poniendo unos cuadros en la sala. Cuando le pregunté dónde los había comprado, me dijo que él mismo los había pintado, pero que apenas los había sacado de la bodega. Pero, ¿cuál bodega? Si no tenemos una, papá. La bodega de un amigo. Deja de meterte en las cosas de adultos, Gerardo, por favor, y aprende un poco de tu hermano Lucas, que no me pregunta tanto, a pesar de ser menor que tú. ¿Y quiénes son todas esas personas que pintaste? ¿Las conoces, papá? Sí las conozco. ¿Ya? ¿Contento? Sí, está bien, papá. En ese momento decidí retirarme. Papá se veía bastante molesto con las preguntas que le hice, y eso no podría significar algo bueno. Horas después, encerrado en mi habitación, me surgió la duda de quién podría ser esas personas de los cuadros, si jamás había visto a una de ellas físicamente, por lo que se me ocurrió al día siguiente invitar a uno de mis amigos de la escuela a mi casa, mientras papá no estaba para mostrarle los cuadros. Cuando llegamos, lo primero que me dijo uno de mis amigos es que una de las personas de cuadro era un vivo retrato de su tío fallecido, que había muerto decapitado. ¿Estás seguro que ese es tu tío? Sí, lo recuerdo muy bien y la memoria nunca me falla. ¿Y viste cuando lo decapitaron? No, lo encontramos en casa decapitado. Por las marcas de violencia que tenía en el cuerpo, el médico forense nos dijo que fue asesinado mientras luchaba contra alguien. ¿Y hubo alguna evidencia del asesinato? En ese momento papá abrió la puerta y pude ver una mirada de coraje inusual que no había visto antes, como de un psicópata. Tranquilo, me preguntó. ¿Quiénes son estos niños y qué hacen aquí? Debiste pedirme permiso antes de traerlos, ¿no crees? Sí, claro, papá. Ellos son mis amigos de la escuela, vinieron a hacer la tarea conmigo. ¿Verdad, chicos? Sí, claro. Me contestaron todos nerviosos. Oh, niños, ahora Gerardo debe estar a solas con su papá. Mañana hacen tarea. La tranquilidad con la que papá habló no me hizo sentir nada cómodo, ya que cuando él actuaba así es que estaba muy enojado. En cuanto mis amigos salieron por la puerta, papá tranquilamente me dijo: ven acá, hijo. Yo asustado me dirigí donde él. Estaba temiéndome lo peor. En ese momento vi que se sacó el cinturón, se acercó y me susurró a la oreja. Ya sabes lo que pasa a los niños desobedientes, ¿verdad? Sí, papá, pero no me pegues, por favor. Mi papá confesó a golpearme fuertemente con el cinturón la espalda hasta dejármela marcada. Yo, llorando de dolor, fui y me encerré en mi habitación. Hora después, escuché del otro lado de la puerta la voz de mi papá. Ya le puse la llave a tu habitación para que no salgas por estupideces que hiciste hoy. No saldrás de allí sin permiso.
La comida yo te la voy a traer aquí y solo vas a poder ir al baño cuando me grites para que te abra la puerta. Al no haber ventanas en la habitación, no sabía si era de día o de noche, pero ya había pasado varias horas y tenía ganas de ir al baño, por lo que grité a mi papá para que me abriera la puerta. Segundos después, él me abrió. Cuando entré al baño, me quedé pensando en si la historia de que mi mamá había muerto por una enfermedad era cierta. Hice lo que tenía que hacer y salí del baño. En ese momento, escuché unos ruidos que venían del pasillo. Me acerqué, pero me percaté que estaba equivocado. Los ruidos venían de la sala. Asustado, pero confiado de que papá estaba dormido, porque lo escuché roncando, bajé las escaleras. En eso escuché unas personas llorando. Me acerqué a los cuadros y estaban cayendo lágrimas de alguno de ellos, mientras otros gritaban: ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Tu papá es un asesino! ¿Un asesino? ¿Por qué dicen cosas tan feas de mi papá? Porque él nos mató a todos. Nuestras almas están atrapadas en estos cuadros. En ese momento se escuchó el ruido de alguien levantarse del sillón. ¿Qué haces, hijo? ¿No deberías estar encerrado en tu habitación? Debería, pero no, papá. ¿Me vas a explicar por qué mataste a todas esas personas que aparecen en los cuadros? Aléjate de esos cuadros, hijo. Son peligrosos. En eso, el papá se percató que faltaba un cuadro, el del hombre decapitado. Hijo, dime que no se te cayó por error un cuadro, porque si se cae uno, liberas el alma de esa persona para que pueda ser física. No sé, papá, no sé. En ese instante, detrás de nosotros salió el hombre decapitado y le cortó la cabeza a mi papá. Me tumbé al suelo, cubriéndonos el rostro con las manos, y supliqué que no me hiciera daño. El hombre decapitado solo se quedó parado por un rato. Al ver que no me hizo daño, me puse de pie y seguí. El hombre decapitado me encaminó a la biblioteca de la casa. No entendía qué estaba pasando, hasta que este tiró un libro del estante y se abrió una puerta secreta. Era la bodega. Apestaba horrible. Había más de 100 cadáveres en aquel lugar, y tirado en el suelo un diario, el cual leí. Las primeras páginas. Era sin importancia. Contaba la vida diaria de mi papá, hasta que llega a las últimas. Fue lo más doloroso. Mi papá confesaba haber asesinado a mi mamá al enterarse que yo era producto del amor entre ella y otro hombre. Entre lágrimas y con un dolor profundo en el corazón, regresé a la sala y de coraje empecé a tirar todos los cuadros para liberar a aquellas almas atrapadas por un acto de magia negra que mi padre habría hecho. El cuadro que más me llamó la atención fue el de una mujer castaña con ojos claros. No sabía de quién se trataba hasta que tiré el cuadro y liberé su alma. Era mi madre, de la cual me despedí dándole un beso y un abrazo. Las demás eran personas que papá había asesinado por dinero. Ana María. Soy originario de Sinaloa, de Leiva, municipio del estado de Sinaloa, mismo que se encuentra a un par de horas de otro municipio de Sinaloa llamado Guasave. Ese día que nos sucedió lo que a continuación narraré, mi esposa y yo habíamos acudido a un baile que se realizaba en esta ciudad de Guasave. Hasta ese momento aún no se escuchaba hablar de la enfermedad que actualmente azotaba el mundo, y es por esta razón que aún los eventos públicos se daban con total normalidad. Pues bien, habíamos salido con rumbo a Guasave alrededor de las 6 de la tarde, ya que eso nos daba el tiempo exacto para llegar a Guasave y cenar, en lo que el baile daba inicio. Todo transcurrió con normalidad. El baile terminó a las 2 de la mañana, así que, estando un poco ebrios y con la euforia del baile, decidimos que manejara de regreso a esa hora y que no durmiéramos en ningún hotel. Así aprovecharíamos y seguiríamos tomando por el camino de regreso. Mientras manejaba por la carretera como cosa sin chiste, mi esposa y yo comenzamos a platicar de cosas triviales, que si cómo estuvo el baile, que nos había divertido bastante, etc. Entre plática y plática comenzamos a platicar de cosas de espanto. Debo decir que hasta ese día permanecía escéptico de las cosas de ese tipo. La plática ya giraba en torno a qué haría si hubiéramos un fantasma. ¿Cuál sería nuestra reacción? Mi esposa preguntó: ¿y tú qué harías, mijo, si miraras a un fantasma? Yo no haría nada, mujer, los muertos están, y eso ya no regresa. Ya sabes que no creo en esas cosas. A lo que mi esposa volvió a cuestionarme: pero si por alguna razón pudiera ver algo así, ¿cuál crees que fuera tu reacción? Me quedé pensando un momento.
mientras le daba un trago a mi cerveza. Pues no sé, creo que observar y preguntarle qué quiere y por qué se me aparece. ¿No te daría miedo?, preguntó mi esposa, a lo que una ligera sonrisa le contesté nuevamente. Ya te dije que los muertos están. No tendrían por qué darme miedo. Permanecimos en silencio un breve momento y solo se escuchaba la música del estéreo. Lo llevaba con volumen bajo, ya que al ir conversando había optado por bajarle el nivel. A lo que mi esposa dijo: yo la verdad no sé qué haría. Sí me gustaría ver algo, ya que solo he escuchado historias, pero no sé, tengo curiosidad. Habíamos ya cruzado un pequeño poblado llamado León Fonseca, cuando tuve que detenerme a un lado de la carretera para hacer mis necesidades. Aún nos quedaban bastantes cervezas y la verdad, yo no me sentía bien tomando. Es por eso que mientras estaba haciendo mis necesidades, en mi cabeza rondaba la plática que había tenido con mi esposa momentos antes, y la verdad me cuestionaba a mí mismo con la siguiente pregunta: ¿qué haría yo si mirara un fantasma? Con eso en mi mente subí al carro y continuamos avanzando. Ya habíamos pasado al panteón del poblado, mismo que se encuentra a un lado de la carretera, y que debo decir que a pesar de ser de noche no me causaba ningún problema, y aunque por momentos deseaba ver algo, sabía dentro de mí que no sería así, ya que, como le dije antes, no creía en esto. Ya el reloj de mi carro marcaba las 3:30 de la mañana, y lo recuerdo porque había subido un poco el volumen a una canción que salió y que a mí me gustaba muchísimo. Como la carretera estaba completamente sola, puse las luces altas y la verdad no tenía prisa, así que tenía una velocidad moderada entre 70 y 80 km por hora, así que podíamos tomar a gusto. Pude ver a lo lejos cómo las luces del carro iluminaban una silueta de una mujer que caminaba a la orilla de la carretera. Ni mi esposa ni yo nos asustamos, ya que no es raro ver a hombres o mujeres a esa hora de la madrugada por estos lugares. Lo primero que pensamos es que era alguna mujer que se dirigía al próximo poblado por alguna urgencia. Al ir acercándonos, pude apreciar que llevaba un rebozo negro que le cubría la cabeza y otro más que le cubría de los hombros a la cintura. Solo se le podía apreciar un vestido blanco con flores rojas que le llegaban a las rodillas y unas sandalias que parecían de color blanco también. Detuve el carro y mi esposa bajó la ventana para preguntarle si necesitaba algo. Buenas noches, respondió la mujer acercándose a la ventana del carro. ¿A dónde vas? Es muy noche para que andes sola por la carretera. ¿Necesitas ayuda?, preguntó mi esposa. Gracias. Es que mi papá se puso muy grave y mi hermano vive en el poblado que está aquí delante. Y como no tenemos forma de comunicarnos con él, tuve que venirme yo sola para avisarle y que se regrese conmigo para llevarlo al doctor. Súbete, nosotros te llevamos, fue lo que le dijo mi esposa, a lo cual yo quité los seguros de las puertas para que subiera la muchacha. Sin embargo, solo se quedó parada en la puerta, de la parte de atrás, por lo que mi esposa se bajó para abrirle la puerta. Cuando se sube y se quita el rebozo de la cabeza, pude ver por el retrovisor que era una joven de no más de 20 años. No le di mayor importancia y continuamos con el viaje. ¿Cómo te llamas?, le preguntó mi esposa. Me llamo Ana María. Mucho gusto, Ana. Él es mi esposo, Mario, y yo soy Lucía. Mucho gusto. La muchacha permaneció en silencio. De cuando en cuando podía mirarla por el retrovisor, pero al ir a oscuras ya no podía observar sus ojos ni su cara. Solo se podía ver la silueta en las sombras. Ni mi esposa ni yo platicábamos. Tampoco tratábamos de entablar más plática con aquella muchacha. La verdad, no sabíamos qué decir. Creo que ambos entendíamos que aquella muchacha solo deseaba llegar con su hermana lo más pronto posible. Cuando finalmente entramos al poblado, mi esposa le preguntó a la muchacha por dónde vivía su hermano, a lo que ella le dio señas para poder hacerlo. Cuando llegamos al domicilio que aquella muchacha nos había dicho, paré mi carro en la entrada y quité los seguros de las puertas. Mi esposa le abrió la puerta para que bajara y dándole las gracias se encaminó hacia aquella casa y tocó la puerta un par de veces. Mi esposa subió al carro y yo bajé la mirada para revisar mi celular. Cuando se abre la puerta de aquella casa y sale un señor de unos 70 años más o menos, envuelto en una cobija, y nos preguntaba qué nos ofrecía. Mi esposa le comentaba que recogimos en la carretera a una muchacha que venía a esa casa a buscar a su hermano, ya que su papá estaba muy grave y que fue ella quien tocó la puerta. A lo que el señor se quedó mirándonos y nos dijo
que aquella muchacha efectivamente era su hermana y que ella tenía más de 30 años que había muerto. Nos contó que ella se dirigía a buscarlo por su papá. Se encontraba muy enfermo esa madrugada en que ella perdió la vida. Un par de hombres la habían encontrado por la carretera esa madrugada y había abusado de ella y le habían quitado la vida. Jamás se supo quiénes fueron. A ella la encontraron entre las milpas al día siguiente. El Señor nos contó además que tuvimos mucha suerte, ya que el fantasma de aquella mujer, en el mejor de los casos, lo llevaba hasta aquella casa donde él vivía, pero no todos corren con la misma suerte, pues algunos sobrevivientes han contado que los que se han querido propasar con ella cambiaba su forma y se vuelve un esqueleto bañado en sangre que grita y clama porque le lleven con su hermano para ir por su papá. Aquel señor nos agradeció el gesto que tuvimos para que su hermana y se despidió de nosotros. Mi esposa y yo nos quedamos en silencio un momento. Yo sentía un escalofrío recorrer mi espalda al pensar en lo sucedido y mi esposa solo pudo ponerse a rezar y llorar y pedir por el descanso de aquella pobre muchacha. Creo que esa noche nos quedó claro que no es bueno a veces desear ver algo así, y desde entonces tratamos de no manejar de noche por esa carretera. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado y si es así, dejadme un like. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y la palabra de hoy es espectro. Recuerda dejarme espectro en los comentarios y en cuanto lo vea os dejaré un like. Y nos vemos el martes que viene. Adiós.